Bien, muy buenas noches. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Continental, conformado por nuestras compañeras Katherine, nuestra compañera Maribel, nuestra compañera Hilary, el compañero Diego y quien les habla Virginia Vidal. Ah, agradecemos su tiempo, Magister Oscar, que nos está acompañando ahorita para hacer una entrevista eh, para ver qué rol cumple el psicólogo educativo, valga la redundancia, dentro de las instituciones. Y voy a dar el tiempo para que haga su respectiva presentación. El tiempo con Ujú. usted, Magister. Bien, buenas noches con todas las presentes, con todos los presentes. Mi nombre es Oscar Daniel Guacho Arroyo, soy magíster. Eh, bueno, soy egresado de una universidad nacional y he venido también desempeñando labores de psicólogo en instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Bien, y el día de hoy estoy un poco a la expectativa para poder compartir un poco estas experiencias, ¿no? Una vez más, agradecemos el tiempo que nos está brindando y la primera pregunta sería, ¿qué aspectos facilitan más el trabajo del psicólogo dentro del área educativa? Ujú. A ver. Los aspectos que más facilitan el desempeño, la labor, primero es el marco normativo. Hay una ley del psicólogo, la cual se viene implementando y nos da una base legal para poder trabajar dentro de las instituciones. Y en este caso, las instituciones educativas, que hay un conjunto de lineamientos, ¿no? Como la ley del bullying o antibullying, entre otros procedimientos. Asimismo, también tiene que ver mucho con la formación y la experticia que tiene el profesional, nosotros como profesionales, psicólogos educativos, para poder realizar abordajes, intervenciones basadas en evidencia y un trabajo articulado, ya que cuando hablamos del psicólogo educativo, las instituciones educativas, no hay que aislarnos, ya que pertenecemos dentro de una comunidad junto con otros profesionales de otras disciplinas y otros saberes que tienen un objetivo, que es brindar una atención y formación de calidad al educando, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes para que puedan ser personas de bien con valores y que puedan ser útiles a la sociedad dentro de todo este proceso formativo, ¿no? Bien, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son las principales dificultades que enfrentan al realizar su labor diario, ¿no? Parte de las dificultades, si hablamos en relación al alumnado, eh, primero es parte de los prejuicios. Aún se mantiene este tema por parte de los niñas o adolescentes que han aprendido que la intervención o la presencia del psicólogo inmediatamente lo asocian con algún problema de enfermedad mental y por lo tanto muestran determinado rechazo. Sin embargo, romperse esta barrera y de construirse estos mitos, estas creencias falsas que tienen los alumnos, hay una mejor predisposición a participar. Otra de las barreras es respecto a la participación de los padres y las madres en las actividades complementarias o de manera conjunta, ya que para ser realistas y sobre todo en las instituciones públicas tienen una poca participación y esto se asocia a diversos factores, entre ellos los factores económicos, laborales, entre otros. Y bueno, otro también de los factores que presenta una limitación es el trabajo articulado con los docentes de la institución y específicamente con los tutores. Eh, Al inicio, cuando uno empieza o la institución educativa recién eh, permite el acceso a los psicólogos o las psicólogas, hay como esta percepción de los docentes que piensan que le vamos a quitar funciones, les vamos a quitar de alguna u otra forma campo de acción y muestran primero, en un primer momento, la barrera, sobre todo desde las posiciones de tutoría, los docentes tutores. Sin embargo, a medida que vamos eh, ¿Qué tipo de problemas emocionales o de conducta ha podido observar con mayor frecuencia en los estudiantes? a ver, cuando hablamos problemas de conducta, si bien es cierto, como profesionales, como psicólogos, identificamos inmediatamente, por ejemplo, el bajo rendimiento escolar asociado a factores emocionales. A veces, en muchas ocasiones, el bajo rendimiento está asociado a situaciones de tristeza, problemas familiares que el alumno
lo plasma, lo demuestra, lo exterioriza en el interior de la institución educativa. Si tenemos una visión muy simple del problema, obviamente vamos a señalar que el problema sería el alumno. Sin embargo, cuando vemos las historias, realizamos la entrevista, profundizamos más en el problema, vemos que detrás de este alumno con bajo rendimiento académico o con problemas de atención y concentración, hay dificultades familiares profundas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, alumnos que, sobre todo en instituciones educativas nacionales, que dividen su labor o su presencia académica con también actividades de trabajo. Otra es los problemas que vienen arrastrando desde familia. Muchos de estos niños y niñas han sido o son expuestos a violencia de parte de los padres. Padres que agreden a las mamás y los niños y adolescentes están creciendo en este ambiente, ya sea como testigos o también como víctimas indirectas de la violencia. Otro es la ausencia paterno-materna por circunstancias diversas, padre o madre o ambos a veces no están creciendo junto a los padres. Y situación que se ha habido más agudizada producto de la migración, sobre todo la migración extranjera. Eh, Personas o niños, niñas que han venido de otros países, producto del contexto político que conocemos todos, eh, en las instituciones educativas presentan problemas de conducta y estos tienen que ver muchas veces con el desarraigo, con trastornos adaptativos. Ellos vivían de una determinada forma en una comunidad con determinadas costumbres, ideas y tradiciones, pero cuando llegan a nuestro país se chocan inmediatamente con otro cambio cultural y esto le generan trastornos adaptativos. Y estos trastornos adaptativos los exteriorizan a través de conductas y las cuales es difícil que no impacten también en su grupo cercano de amigos y amigas, ¿no? ¿Me podría mencionar alguna experiencia relevante en la que su intervención haya tenido buenos resultados? Esta alumna tenía ausentismo escolar, había fechas que no ingresaba al colegio y también bajo rendimiento académico, ¿no? Y mientras ya se dialogaba, justamente narraba de que ella vivía con su papá y su papá había días en los cuales tomaba y la agredía físicamente, ¿no? Respecto a la mamá, señalaba que ellos se habían separado y que la mamá la venía a visitar esporádicamente, pero cada vez que venía la mamá, que era algunos fines de semana, el papá agredía también a la mamá, producto que la mamá tenía temor de venir a visitar a su propia hija por la violencia que recibía. En ese momento, la niña entró en una crisis emocional, se puso a llorar y decidió, como ya había comentado eso, no retornar a su domicilio. Y la tutora me dice, licenciado, ¿qué es lo que hacemos? En este contexto, ya siendo un adolescente que está narrando situaciones de violencia y que posiblemente ya involucra un riesgo a su integridad, ya se había también abierto esta herida emocional y que posiblemente si nosotros la dejábamos retornar a su domicilio, ella de repente podría, producto de esta ansiedad, esta angustia, esta depresión, atentar contra sí misma, decidimos trabajar de manera articulada con el Centro de Emergencia Mujer de la jurisdicción. Vinieron los profesionales y en este caso el CEN, al ponerle en conocimiento, trabajó con esta adolescente, ¿no? Pusieron el conocimiento el caso en la comisaría, intervino la fiscal de familia, dictó medidas de protección y a la niña la lograron juntarse con su mamá como una medida de protección y la mamá eh, pudo estar junto a su hija y prohibieron que el padre se acerque. La intervención no quedó solamente ahí, ya que la institución educativa, al tener conocimiento sobre la situación de esta adolescente, también adoptó medidas, ¿no? Por ejemplo, las 2 primeras semanas se le facilitó a que haga clases remotas. A través de una compañera se le alcanzaba las tareas, los cuadernos, para que no pierda la hilación de sus clases. Y también como una medida de seguridad. Sabemos que cuando hay una denuncia, a veces, muchas ocasiones, el agresor, las primeras semanas, realiza algún tipo de estrategia para acercarse y tratar de convencer
personas víctimas para que retiren la denuncia, ¿no? Entonces, el colegio también al tomar conciencia de ello, desde la institución educativa brindó las facilidades para aumentar la protección y la seguridad de esta adolescente, miembro de la comunidad del colegio y su madre, ¿no? Estoy hablando, esta experiencia ocurrió hace aproximadamente año y medio, ¿no? Después del seguimiento, la alumna continúa viviendo con su mamá, se le nota más cuidada, más participativa, integrada con sus compañeros. Acudió a terapia. Recordemos que nosotros como psicólogos educativos no brindamos terapia. La terapia se brinda en contextos clínicos y a través del CEN se logró gestionar a que participe en terapias para adolescentes, producto de esta situación de violencia en un hospital. Y bueno, mi persona como psicólogo educativo hacía seguimiento a ello para ver que esta adolescente vaya superando, ¿no? Si bien es cierto, ya no tocábamos el tema para evitar una revictimización, pero sí a través de la observación de conducta, los reportes, recoger la información a través de sus propios docentes, su rendimiento académico, y esta situación fue superada. Y esa es una de las experiencias que podemos ver. Buenas noches, magíster. Agradecerle ante todo su presencia. Mi pregunta es, desde su punto de vista, ¿por qué considera que es importante la presencia de un psicólogo en el ámbito escolar? Mira, bueno, la presencia de un psicólogo, yo diría, no solo un psicólogo, debe haber un equipo de psicólogos. Eh, Al inicio, durante mis primeros años de institución educativa, por ejemplo, estaba en la gran unidad escolar Carlos Vice de Comas. La cantidad de alumnado, primaria, secundaria, diversos salones, es un colegio emblemático inmenso. Para un psicólogo son demasiados alumnos. Y una de las estrategias era hacer abordajes de manera grupal por salones, ¿no? Y recoger los reportes de los tutores, de las y los tutores, para ver casos específicos, ¿no? Obviamente, el atender casos específicos no solamente se limitaba a problemas emocionales o de salud mental de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, porque a veces hay esta también percepción, ¿no? Que los compañeros, los docentes, los docentes piensan que el psicólogo es como una panacea, que por el hecho por ser psicólogo vamos a hacer función clínica, función educativa, ver el clima organizacional y intervención comunitaria. Y eso no es así. Es también como nosotros a veces tenemos esa percepción errónea que el docente, al ser docente, puede dictar todos los cursos. Recordemos que nosotros nos especializamos. Ahora, la importancia del psicólogo en una institución educativa eh, tiene que ver justamente con la labor de prevención. La confluencia de diversas niños con diferentes historias, en diferentes condiciones, ya sean económicas, sociales, de salud, condiciones médicas, situación familiar, eh, exige que haya un acompañamiento para establecer estrategias preventivas y que la población o la comunidad educativa, en este caso los alumnos, no están expuestos a conductas de riesgo. Estas conductas de riesgo pueden ser el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el pandillaje, eh, los videojuegos, entre otras situaciones que pondrían en peligro su formación, su desarrollo social y que coadyuvarían de repente a una deserción o que a estos alumnos estén inmersos en problemas legales de manera temprana, ¿no? Entonces, el psicólogo, desde una institución educativa, realiza una labor preventiva para que estos niños, niñas y adolescentes no desvaríen, no salgan de su camino, puedan identificar factores de riesgo, evitar situaciones de peligro, eh, prevenir también, ser agentes de prevención para sus otros compañeros y identifiquen, ¿no?, estas situaciones a las cuales ellos y riesgos están expuestos. Mi siguiente pregunta es,
¿cómo perciben los docentes o directores en la institución que usted labora, lo que usted realiza, la labor que usted realiza en la institución? Lo ven a bien porque hay resultados. Hay resultados, hay resultados en respecto a los programas y a los talleres. Todo tiene una programación, toda programación tiene sus materiales, tiene objetivos y estos objetivos son medibles. No podemos, el psicólogo dentro de una institución educativa no puede improvisar, tiene que tener un diagnóstico. Este diagnóstico lo desarrolla a través de su observación de conducta, la aplicación de pruebas. Por ejemplo, cuando ingreso a la institución educativa, al inicio, en los primeros años, voy al centro de salud y pido el boletín epidemiológico del centro de salud de la jurisdicción, ¿no? Para ver cuál ha sido la casuística de problemas que han ido a atenderse la población, ¿no? Sobre todo niños, niñas y adolescentes, y sobre eso también elaborar un plan de atención, un plan de intervención desde la comunidad educativa, labor de prevención de drogas, eh, mostrando sensibilización. Acorde a su respuesta, ¿no? Quisiera saber qué tan dispuestos suelen estar los padres de familia a participar en los procesos de orientación psicológica. Eh, Al inicio hay poca participación, sobre todo a nivel de padres. Estoy hablando desde la institución educativa, desde el Estado, ¿no? La nacional. En la privada, si hay una mayor participación de padres, se involucran. Yo lo asocio debido a que tienen formación, están pagando una pensión, por lo tanto, ellos también tienen este interés de participar. Asimismo, desde lo privado, cuando estoy participando en lo privado, las actividades se dan fuera del horario, en un horario más amigable, ¿no? Donde ellos puedan participar después de su jornada laboral. Sin embargo, desde el Estado, desde el colegio público, es baja la participación. Más participan las madres, los padres son ausentes y las madres que van son por lo general, eh, se dedican al hogar y justifican la ausencia del padre debido a que ellos tienen que proveer, trabajan a veces del día a día y si no trabajan, o sea, se les dificulta, ¿no? Eh, Al inicio la participación de las de mamás son con mucha expectativa. Si bien es cierto, son talleres orientados para brindar información sobre cómo apoyar a sus hijos e hijas en desenvolvimiento académico. Muchas de ellas quieren hacer consultas en relación a temas más personales, ¿no? De ella, de su esposo, de su familia, ¿no? Ahí viene la labor de sensibilización y la importancia de que ellos reciban un acompañamiento psicológico, pero este acompañamiento psicológico debe ser idóneo en la institución que le compete, que es el centro de salud, la posta. Es por eso que al menos yo les informo que ellas cuentan con un SIS y ese SIS le brinda al menos 4 atenciones gratuitas, ¿no? Y articulo con ellos, con el centro de salud para que puedan brindarle la atención. La participación de las mamás y de algunos padres que llegan eh, es bastante relevante. Eh, Participan, quieren comentar sus propias experiencias, son ávidos, buscan muchos consejos. Y bueno, sabemos que como nosotros como psicólogos, más que dar consejos, tenemos que darles herramientas para que ellos puedan resolver estos conflictos o desavenencias que se puedan suscitar en el hogar, sobre todo con los hijos que van creciendo y que llega un momento propio de su edad donde comienzan a presentarle dudas y también a cuestionar de repente los aprendizajes, este choque intergeneracional, sobre todo en los adolescentes. Y es ahí la importancia de darle a los padres las herramientas para poder tener un adecuado abordaje, acercamiento, y esa riqueza, esa expectativa, esa motivación que tienen ellos para poder de alguna u otra forma fortalecer estas capacidades de poder vincularse, dialogar y resolver estos problemas que se suscitan con sus hijos, hacen que ellos vengan, participen a los talleres, las sesiones grupales y que incluso también vengan de manera individual a buscar algún tipo de fortalecimiento, ¿no? Circunscrito a temas académicos.
Magíster, de acuerdo a todo ello, quisiera que nos cuente, en base a su experiencia, ¿qué tan accesible resulta para los estudiantes acudir al servicio psicológico? Para los alumnos, eh, como les dije en un inicio, el hecho que los deriven al psicólogo a veces como que les da cierto pudor, cierto rechazo, porque lo asocian a- a- a algo que ellos tienen un problema, ellos están mal. Sin embargo, mi función también dentro de la institución educativa es que ver que al psicólogo, la labor del psicólogo, no se limita solo a problemas de salud mental o que el alumno tiene un problema o una enfermedad y tiene que ser curado o se le tiene que aleccionar y resolver su problema. Al contrario, es sensibilizarlo, ver al servicio como algo amigable y que de alguna u otra forma todos nosotros tenemos que tener eh, esa conciencia, esa cotidianidad de buscar algún tipo de ayuda psicológica o orientación psicológica frente a un problema, sobre todo cuando estamos estresados, cuando estamos tensos o preocupados, ¿no? Para buscar una solución. Yo le digo, el estrés, la preocupación es a veces como el lente, ¿no? Que se empaña y no te deja ver. Ir al psicólogo es como limpiar un poquito los lentes para poder ver el problema y buscarle soluciones. O sea, no, nosotros los psicólogos no atendemos o no nos limitamos a atender enfermedades mentales como anteriormente se presentaba. Acompañamos a las personas, a los niños, a los adolescentes, a las personas de tu edad, para justamente nosotros poder ser como ese pañito que limpia las lunas para que podamos ver mejor un problema y poder resolverlo. Sobre todo estos problemas que puedes tener de repente con mamá, con papá, con el docente, o de repente porque no estás entendiendo bien la clase hacer más amigable, que ellos puedan tener una cercanía y no lo vean como una sanción, su presencia, su participación en el servicio de psicología y dentro de medida de las posibilidades y las limitaciones que ya he señalado anteriormente, brindarles al menos un espacio que es breve, pero es un espacio donde ellos se sientan acogidos y entendidos. O sea, no se le puede negar una atención a ellos, ¿no? Sí, Magíster, muy buenas noches. Bueno, Bueno, continuando con la siguiente pregunta, con respecto a la ley 29719, como bien sabemos, es la ley, ¿no? Anti-bullying. Bueno, ¿qué opinión tiene, ¿no? sobre dicha ley que promueve, ¿no? la prevención de la violencia y el acoso escolar? a ver, la opinión de la ley, donde están involucrando la participación de los psicólogos también como parte del equipo para atender al bullying y las políticas públicas, por ejemplo, de parte del Minedu, hay la plataforma CICB, donde se reportan estos casos de bullying, es bastante favorable eh, para atender un problema. Si nosotros hacemos un análisis de la problemática específica del bullying, vamos a ver esta triangulación entre la víctima, el alumno que es expuesto, es sometido, está afectado por la condición de bullying y requiere algún tipo de apoyo, acompañamiento, para que no sea o vuelva a ser victimizado. La labor preventiva sobre estos compañeros alumnos, espectadores, que a veces refuerzan, o sea, no agreden directamente a la víctima, sino refuerzan que esta conducta de bullying se sostenga y que incluso permute o se traslade a otros integrantes de la comunidad educativa. Y ahí es donde también interviene el psicólogo educativo. Pero mi foco de atención es en el, entre comillas, agresor. Mi experiencia señala que todo agresor, todo niño o niña que ejerce el bullying, detrás de él hay una historia donde él también es víctima, en la mayoría de los casos, que es víctima de la violencia de sus padres, padres que agreden, que lo agreden, que lo mantienen en condiciones de negligencia, que lo tienen desatendido, que no le prevén cuidados, y esto se va reflejando, se va plasmando en la relación, en su relación que este niño establece en la comunidad educativa. Y también es un foco de atención y de preocupación, ¿no? Porque a veces con el afectado del bullying hay un grupo familiar que se preocupa para que esta conducta cese. Con respecto a los espectadores y los reforzadores,
con sensibilización y involucramiento también se puede intervenir. Pero cuando hablamos de la persona identificada como agresor, nuevamente reitero entre comillas, a veces no hay una figura parental o una estructura familiar eh, que se quiera hacer cargo de ello. Entonces aquí viene el tema de preocupación y el trabajo, ¿no? Con diversos actores. Ahí incluso participaría y se tendría que articular o se articula con las defensorías municipales del niño, niña y adolescente de la localidad. Ahora, eh, es necesario, y eso es algo también que yo cuestiono a algunos colegas, que a todo le dicen bullying. Y hay que diferenciar el bullying de la violencia escolar. El bullying son las conductas de acoso. Es como esto gaseoso, lo psicológico, que va mellando y va afectando la emoción, la estabilidad emocional, la seguridad, la autoestima de la persona que lo padece y que se va generando un cargo de cultivo, desensibilizando en violencia a la comunidad, ¿no? Estos niños, niñas que son los espectadores, se va reforzando su tolerancia a la violencia. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de, cuando ellos perciban la violencia, no lo perciben como algo peligroso. Y al percibirlo como algo peligroso, la tendencia es que esta violencia que es pequeña, psicológica, va en aumento y que se puede permutar en una violencia física o incluso en una violencia sexual, pero como hay tolerancia, porque no ha habido una intervención profesional, esto son los riesgos y los peligros que se suscitan, ¿no? Y lo otro es la violencia escolar. La violencia escolar es cuando ya hay una agresión física, una lesión que genera un impacto, que genera un daño, y esto requiere un tipo de abordaje diferente, ¿no? Porque aquí ya estamos hablando de conductas evidentes que han mellado o que dañan y vulneran la integridad del alumno. Entonces, mi punto de vista es que esto tiene que estar bastante claro y reglamentado, un abordaje diferenciado para el bullying, focalizado y preventivo, pero ya cuando hay violencia escolar es una intervención propiamente dicha, ¿no? Eh, Desde la institución educativa del Estado está la plataforma CICB, ellos cuentan con profesionales. Nosotros, los psicólogos de institución educativa, estamos obligados a, y convocados a reportar los casos que detectamos de bullying y pedir la asistencia técnica o la orientación del personal del Minedu, ¿no? Eso es bien un trabajo articulado, pero una cosa es la normativa, lo que yo puedo explicar, y otra cosa muy diferente es lo que se puede o lo que se vive desde las instituciones educativas, ¿no? Donde yo insisto, a veces todas estas funciones recaen en un único profesional psicólogo, como dice la frase, ¿no? Un psicólogo por colegio. Sin embargo, se requiere un equipo de psicólogos para trabajar de manera articulada, poder dar atención a las demandas de la comunidad educativa y realizar mucho trabajo de prevención y seguimiento. Bien, gracias. Sí, bueno, Magíster, para ya finalizar, ¿no? Con la última pregunta, ¿qué cambios, ¿no? O mejoras propondría, ¿no? Para poder fortalecer el trabajo del psicólogo, ¿no? En la prevención de la violencia y el bienestar estudiantil, ¿no? Bien, cambios propondría. Yo diría que revisar las buenas prácticas en la región. Por ejemplo, en Chile se interviene en temas de bullying y en instituciones educativas no solamente hay un psicólogo, también hay trabajadores sociales, los que se encargan de hacer las visitas, el seguimiento, ver las situaciones de riesgo y de protección del alumnado, sobre todo este alumnado específico que requiere un abordaje y un seguimiento para que los demás compañeros también no caigan o recaigan sobre lo mismo, ¿no? Eh, Trabajo interdisciplinario, más psicólogos, que cada profesional tenga una línea específica y fortalecer, ¿no? No solamente, y empoderar nuestra función, nuestro rol, no solamente decir en ese psicólogo, en ese centro, la ley dice que hay un psicólogo, sino que se haga sentir la importancia, el valor de la presencia de los psicólogos y las psicólogas en instituciones educativas y que se genere evidencia. Eso es también algo que no se ve, ¿no? No se rescata, ¿no? Yo de repente si estuviese desde las políticas públicas,
haría una exploración, un mapeo para rescatar las buenas prácticas de los psicólogos en instituciones educativas y las difundiría, las publicaría para incentivar, para motivar a otras instituciones en otras regiones, en otros contextos, en otras realidades, para que las implementen y así se vaya mejorando el abordaje, la presencia y el trabajo del psicólogo desde las instituciones educativas. Y es una tarea que también debe estar posicionada y encabezada por nuestro colegio de psicólogos, ¿no? Recordemos que somos partes de una congregación, somos parte del colegio de psicólogos, tanto de su Consejo Directivo Nacional, que son los que están más en contacto con las políticas públicas, con los congresistas, los proyectos de leyes, y nuestro Consejo Directivo Regional, que también se encarga de las capacitaciones y el fortalecimiento de habilidades. Sin embargo, trabajando de manera articuladas desde lo político, van a ser la presencia. Cabe resaltar que el compartir este espacio de experiencia lo he hecho de una posición desde la experiencia acá en Lima, pero ver a otros colegas desde provincias con recursos diferentes, con población diferente, digamos que eso es lo rico, ¿no? Entiendo que este es un trabajo para la universidad. Posiblemente de repente otros compañeros entrevisten a otros psicólogos desde otras eh, posiciones, vertientes o lugares geográficos, y ahí de repente van a hacer este análisis de no solamente las experiencias del profesional, sino cuán difícil o cuán eh, diferente es el contexto donde uno se interviene, ¿no? Me he enfocado más en explayarles o en presentar mi experiencia desde el sector público. El sector privado también tiene sus fortalezas, también tiene sus debilidades, pero es diferente, ¿no? Es diferente eh, lo que uno ve ahí. Bien. Licenciado, muy agradecidos por el tiempo y por cada uno de los alcances que nos ha dado, las cuales nos ayudan a nosotros a ampliar el conocimiento previo que hemos tenido sobre la psicología educativa, y gracias al aporte de primera mano nos ha ampliado un poquito más el panorama y sabemos cuál es el rol tan importante que ustedes eh, van haciendo en cada uno de los centros que ustedes están laborando, ¿no? Desde ya muy agradecido por su presencia y por el tiempo que nos ha brindado. Muy amable. Buenas noches, muchas gracias, muchos saludos, futuros Buenas colegas. noches. Hasta Gracias. luego.